Aquí tenemos la función traducir AST, que esta función lo que hace es tomar el árbol de sintaxis abstracta y lo traduce en sentencias de código intermedio. Primero tenemos que este método recibe un nodo, que en este caso sería el árbol de sintaxis abstracta, y un generador. El generador es una instancia a la clase de generador 3D, que es la clase que contiene métodos para generar el código de 3 direcciones. Primero tenemos esta condición que si el nodo es instancia de tuple, lo que básicamente significa que si es una tupla, accede a la posición 0 del nodo, que lo guardamos en una variable llamada tipo. La posición 0 básicamente contiene el nombre de acción. Como pueden ver aquí en el árbol de sintaxis, cada vez que guardamos un elemento en el árbol de sintaxis abstracta, en la primera posición se guarda el tipo de operación, por así decirlo, o el tipo de sentencia, como por ejemplo si es un sí o si es un mientras, entre otros casos. Y tenemos que si el tipo es programa, que es por lo inicial, siempre iniciamos con un programa. Accedemos a la posición 1 del nodo, que sería pues básicamente el contenido del programa. Y luego tenemos que si es, y aquí, que si es tipo de programa, accedemos a la posición 1 y pues esa posición la pasamos como nodo. Se la pasamos recursivamente a la misma función traducir AST. Y pues se vuelve a hacer el mismo proceso, porque la función es recursiva. Se accede a la posición 0 y luego tenemos que si es bloque de código, con este for recorremos el nodo y pues vamos pasando las sentencias. Recordemos que un bloque de código es un conjunto de sentencias y pues cada sentencia la vamos pasando recursivamente a la función ya definida anteriormente, la de traducir AST. Y luego tenemos que si el tipo es declaración o declaración de asignación, aquí agregamos una nueva instrucción donde indicamos que declaramos una variable de tal tipo. Si es declaración de asignación, tenemos que el valor es la posición 3 del nodo. En esta posición se encuentra el valor de la variable. Y si es una tupla, lo que hace es le mandamos el valor a esta función que se llama traducir expresión. Esta función básicamente se usa para traducir expresiones más complejas en caso de ser requerido. Si la expresión ya está en su mínima expresión, como por ejemplo que sea solo un número, pues nomás va a retornar el número. Pero si es una expresión más compleja, como con paréntesis o con identificadores que contienen un valor, pues esta función lo que básicamente va a hacer es traducir la expresión
y desglosarla en temporales. Y aquí pues asignamos un temporal al nombre de la variable. Y de lo contrario, si no es una tupla, simplemente le asignamos el valor al nombre de la variable. Que en este caso sería como, por ejemplo, que declaramos una variable llamada c igual a 0. Y luego tenemos que si el tipo es declaración array. Aquí primero recogemos el nombre y el tamaño del arreglo y agregamos una instrucción donde dice declare array el nombre y el tamaño entre corchetes. Aquí tenemos que si el tipo es igual a declaración array init, que significa arreglos con inicialización. Recogemos igual el nombre y los valores. Agregamos la instrucción de declare array con el nombre y la cantidad de valores. Recorremos los valores. Traducimos el valor traducimos la expresión de cada valor y agregamos una nueva instrucción donde ponemos el nombre del arreglo, la posición y el temporal generado por esta función traducir expresiones. De lo contrario, ponemos el nombre en tal posición y el valor. Y aquí tenemos que si es declarar función. Aquí pues recogemos el nombre, los parámetros y el cuerpo de la función. Agregamos una instrucción de funcBegin y el nombre de la función. Con esto indicamos que la función empieza. Aquí procesamos los parámetros. Con este for pues recorremos la lista de parámetros y vamos agregando instrucción param, el nombre del parámetro y el tipo. Aquí procesamos el cuerpo. Aquí le mandamos el cuerpo de la función, que sería prácticamente el bloque de código que contiene dentro de la función. Y aquí se hace una llamada recursiva a la función. Y luego agregamos una instrucción que se llama funcEnd, el nombre de la función, que indica que la función, el término, indica que termina la función. Y luego tenemos que si el tipo es asignación, recogemos el nombre y el valor. Y luego si el valor es una tupla, traducimos el valor. Bueno, creamos un temporal con la función de traducir expresión a la cual le pasamos el valor. Y aquí agregamos una instrucción donde tenemos el nombre de la variable y el temporal. De lo contrario, solo se le pasa el valor al nombre de la variable. Ponemos que no, la variable es igual a tal valor. Aquí tenemos la asignación a arrays o arreglos. Tenemos que si el tipo es asignación array,
recogemos el nombre, índice y valor que se encuentran en sus respectivas posiciones. Aquí tenemos que si el índice es una tupla, traducimos el índice con la función traducir expresión, la cual genera un temporal. De lo contrario, el temporal, el temporal del índice es igual al índice. Aquí tenemos que si el valor es una tupla, pues traducimos el valor para obtener un temporal. Y si no es una tupla, pues solo el temporal es simplemente el valor. Y aquí agregamos una nueva instrucción donde tenemos el nombre del array, el índice y el valor. A continuación tenemos que si el tipo es un sí, tenemos la condición, el bloque y el resto. Aquí tenemos un temporal de la condición y traducimos la condición. Traducimos la condición si la condición es una tupla. De lo contrario, le asignamos al temporal la condición. Aquí agregamos una nueva etiqueta para el else y agregamos la instrucción de if false, la cual nos indica que si es falso y la condición. Y luego go to y salta a la etiqueta del else. Luego mandamos a llamar recursivamente la función traducir st, la cual traduce el bloque del if que poseería el bloque del sí. Y luego tenemos que si el resto es igual, entonces tenemos la etiqueta fin, generamos una nueva etiqueta para el fin, agregamos una nueva instrucción go to, la cual salta a la etiqueta del fin, y agregamos otra nueva instrucción y aquí agregamos la etiqueta del else, que el else sería el entonces. Mandamos a llamar recursivamente la función traducir st y pues traducimos el resto y agregamos una nueva instrucción que sería la etiqueta del fin. De lo contrario, si esto no se cumple, solamente agregamos la etiqueta del else, que sería la etiqueta del entonces. Ahora tenemos aquí que si el tipo es mientras, tenemos la condición y el bloque. Tenemos la etiqueta de inicio, la generamos y generamos la etiqueta de fin. Aquí agregamos una instrucción que sería la etiqueta de inicio. Aquí traducimos la condición. Aquí obtenemos el temporal de la condición y agregamos una instrucción que se llama if false. Esto significa si no se cumple la condición, que salte a la etiqueta del fin. Luego traducimos el bloque del sí, del mientras, y agregamos una instrucción go to
etiqueta de inicio, lo que esto hace que salte al inicio del bloque, y luego la etiqueta del fin. Aquí tenemos que si es llamada función, tenemos el nombre y los argumentos. Aquí tenemos el temporal del resultado, el cual genera un nuevo temporal. Y aquí recorremos los argumentos y traducimos cada argumento. Luego agregamos una nueva instrucción, param, y el nombre del argumento. Y aquí agregamos una instrucción para mandar a llamar la función, que en este caso le pasamos el nombre y la cantidad de argumentos que contiene dicha función. Aquí tenemos que si el tipo es acción dispositivo, que aquí se llama acción dis. Recogemos el dispositivo, el nombre del dispositivo y la acción. Generamos un nuevo temporal y agregamos una instrucción donde tenemos el temporal igual al dispositivo y la acción que hace. Y retornamos el temporal. Luego tenemos que si el tipo es asignación array, recogemos el nombre, el índice y el valor. Generamos el temporal del índice con la función traducir expresión a la cual le mandamos el índice. Y luego tenemos el temporal del valor y traducimos la expresión del valor en caso de que sea una tupla. Si no es una tupla, pues solamente le pasamos el valor. Luego generamos la instrucción de asignación final. Aquí le pasamos el nombre del arreglo, el índice y el valor, que en este caso sería el temporal del valor. Luego tenemos que si es una llamada a una función, tenemos el nombre de la función y sus argumentos. Aquí creamos una lista de los temporales de los argumentos. Recorremos los argumentos. Bueno, recorremos los argumentos que recogimos anteriormente. Si el argumento es una tupla, aquí nos dice que es una expresión compleja, lo cual pues vamos a ocupar de traducir la expresión. Y aquí pues nos genera un temporal. Y agregamos el temporal a la lista de argumentos definida anteriormente. De lo contrario, si no es una tupla, pues agregamos directamente el argumento a la lista. Aquí generamos las instrucciones param. Recorremos la lista de temporales. Recorremos la lista de temporales y vamos generando la instrucción de param y el nombre de temporal de argumento. Aquí generamos la llamada y guardamos el resultado. Aquí pues tenemos el temporal del resultado, generamos un nuevo temporal y agregamos la instrucción del temporal del resultado igual a llamar a función, que en este caso es call, nombre de la función y la cantidad de argumentos.
Clase generador 3D. Encapsula la lógica necesaria para generar y gestionar código intermedio durante el proceso de compilación. Constructor de la clase. Self código. Lista de instrucciones generadas. Self temporales. Contador de temporales. Self etiquetas. Contador de etiquetas. Self pila ámbito. Pila para manejo de ámbitos. Definición del constructor. Self código. Lista vacía que almacenará cada instrucción de código generado. Self temporales. Contador para generar nombres únicos de variables temporales. T0, T1, entre otras. Self etiquetas. Contador para generar etiquetas usadas en instrucciones de control. If, while, entre otros. Self pila ámbitos. Pila de ámbitos, contextos o scopes iniciando con global. Métodos. Nuevo temporal. Genera un nuevo identificador temporal. Nueva etiqueta. Genera una nueva etiqueta para usar en instrucciones de control de flujo, como goto, if, while, etc. Agregar instrucción. Agrega una instrucción a la lista de código generado. Obtener código. Devuelve todo el código generado con un solo string, con saltos de línea. Reiniciar. Reinicia todo el generador a su estado original. Entrar ámbito. Permite entrar en un nuevo ámbito como cuando se entra a una función o bloque. Salir ámbito. Sale del ámbito actual volviendo al anterior. Ámbito actual. Devuelve el nombre del ámbito actual. Bueno, siguiendo con explicando la parte de la clase generadora 3D, concretamente en el método de traducir, tenemos otro caso donde algún nodo, pues su tipo sea un bucle for o un para dentro de nuestro lenguaje. Pues para esto lo que se va a hacer es desempaquetar o extraer todos los componentes de la gramática de este for, lo cuales son cuatro. Es el init, que es la inicialización de la variable iteradora. Luego es la condición, que pues, es la condicional, que se va a estar evaluando respecto a esta variable con iteradora. La actualización, que es más que nada el incremento o el decremento pues, de la variable que es iterable, que lleva el control pues, del bucle. Y el body, que es el bloque de código que se va a ejecutar mientras la condición se esté cumpliendo. En este caso se van a generar tres etiquetas. La primera es para dar inicio a lo que es pues toda la estructura del bucle. La segunda es para que nos lleva directamente a evaluar la condicional del for. Y el tercero pues marca el final de lo que es el bucle. Entonces, tenemos que mandar a traducir primero lo que es la inicialización pues, del bucle. Entonces lo hacemos mediante una llamada recursiva y le pasamos dicho valor. Luego tenemos que agregar la instrucción de salto a la condicional. En este caso, pues mediante la clase generadora, vamos a darle un goto a a la etiqueta de la condicional. Después vamos a agregar otra instrucción de código intermedio donde va a ser la etiqueta que dé inicio al bucle, ¿no? Y obviamente tenemos que, después de la etiqueta que dé inicio a las instrucciones del bucle, pues tenemos que mandar a traducir a código intermedio, pues las sentencias que están dentro del bloque de código de este bucle. Después también tenemos que traducir lo que es la expresión que actualiza la variable iteradora. Entonces, pues lo mandamos a traducir pues, con una llamada recursiva y aquí vamos a colocar lo que es la etiqueta que que va a apuntar a lo que es a evaluar la expresión de la condicional del bucle. Ahora bien, lo que sigue es
extraer la condición, más que nada o de lo que es la variable que desempaquetamos. Entonces lo hacemos mediante esta instrucción, esta línea de código. Después lo que hacemos es generar el código para la condición. Entonces lo que hacemos es que si dicha condición es una expresión que tiene operadores, tales como pueden ser pues operadores de comparación como el igual, diferente, mayor que, menor, or, and, not, todos esos se guardan en una tupla, por lo cual vamos a generar una temporal condicional de la condición. Entonces, dentro de esta variable, pues se va a traducir lo que es la condicional con el método traducir expresión. Seguidamente vamos a agregar la línea de código intermedio donde dice que si es verdad, la condicional, que es la variable que les acabo de mencionar, si esto es verdad, pues va a ir a la etiqueta de inicio, ¿no? Y ahora, en caso de que la condición sea un valor literal, como lo es el true o el false, entonces pues simplemente pues va a imprimir el valor literal dentro del código intermedio de la condicional. Y pues aquí nos marcaría pues ya al final pues el fin del bucle, lo que es la etiqueta, ¿no? La etiqueta de fin del bucle. Se agrega el código intermedio. Y siguiendo este mismo caso del for, ya ven que había comentado que en las llamadas recursivas, cuando se detecta que es un for loop, en una de esas llamadas recursivas, ese se va a enviar lo que es la expresión de la inicialización, que caería aquí. Entonces, en dado caso de que la inicialización, sea, pues, un tipo de dato, pues lo que va a hacer es declarar, pues, primero que nada la variable, ¿no? Como lo habíamos visto ya anteriormente. Y pues es básicamente lo que se hace en esta parte. Ese es cuando la variable pues no ha sido declarada anteriormente más que nada, ¿no? Aquí más que nada lo dice, caso con tipo, cuando se inicializa y se declara pues la variable, ¿no? Entero y igual a cero. Es lo que se hace en este código. Y también tenemos la parte cuando nosotros ya declaramos previamente la variable, entonces solamente lo que hacemos es inicializarla, es mediante este otro caso, ¿no? Otro pues, de las fases de este for loop, cuando se está traduciendo, es que el nodo sea la condición. Entonces, lo único que hacemos aquí es traducir dicha expresión mediante una llamada recursiva, ¿no? Seguidamente, también tenemos otra parte del for, que es la actualización, en donde aquí tenemos escritos los casos, ¿no? En caso de que sea una sentencia, una expresión con el operador de incremento o decremento, pues lo tenemos cubiertos esa parte. Inclusive, si no cae en los casos antes mencionados, entonces quiere decir que es una expresión aritmética, ¿no? Entonces, pues ya pues, por cuestión de no alargar tanto el video, pues lo hacemos en esta parte del código, ¿no? De igual manera, pues aquí tenemos la parte de cuando el nodo es un incremento, aquí lo tenemos cubierto, donde lo que se hace básicamente es generar un temporal y mediante ese temporal generado, lo vamos a mandar, lo vamos a usar en la línea de código intermedio que se va a generar, haciendo pues que el temporal sea igual a la variable más uno, ¿no? A la variable nos referimos al identificador, ¿no? Que se le está aplicando el incremento. Y pues a la variable pues vamos a asignar el valor de la temporal, ¿no? Esto igual pasa con el decremento, es básicamente lo mismo. Ahora tenemos pues las partes de las sentencias, que es parte de nuestro lenguaje, ¿no? Recordando pues nuestro lenguaje
accionar dispositivos electrónicos, entonces tenemos que definir los dispositivos. En este caso, pues una sentencia, cuando cae en la definición de dispositivos, pues desempaquetamos de dicha gramática lo que es el tipo de dispositivo que se quiere declarar y además el identificador o el nombre que se le va a la variable que va a estar asociado a ese dispositivo, además como el número de PIN. Entonces lo que hacemos es generar el código intermedio mediante esta directiva de declare device, luego ponemos su tipo de dispositivo, luego su nombre y su PIN. Otro caso puede ser que ya estemos accionando, ya hayamos nosotros declarado algún dispositivo, pues siendo, pues, por ejemplo, un LED, un servo, algún motor. Entonces lo que vamos a hacer es desempaquetar. Bueno, teniendo ya declarado ese dispositivo, nosotros podemos accionarlo, ¿no? Podemos realizar alguna acción con él, por lo cual aquí tenemos esta parte, ¿no? Donde obtenemos de la gramática el nombre o el identificador del dispositivo que se quiere accionar, además como de la acción, ¿no? Que va a realizar. Entonces, solamente en el código intermedio lo vamos a marcar con esta directiva call device o llamar dispositivo, seguido del identificador que está asociado al dispositivo y después su acción, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un LED, sería en su código intermedio call device, un LED que queremos encender, no sé, que la variable sea LED 1 y, por ejemplo, queremos encenderlo, ¿no? Entonces sería call device LED 1 encender o apagar en dado caso. Aquí tenemos igual, pues, el giro del motor, del servomotor, donde, pues, tenemos, pues, básicamente, pues, es lo mismo, ¿no? Desempaquetamos el nombre, la acción y el valor. A excepción que en el valor, aquí se le va a pasar, pues, un número que representa el grado de inclinación en el que queremos girar el servomotor. Entonces, pues aquí si el valor pues es alguna expresión compleja, pues se traduce en esta parte y en caso de que sea un valor literal, simplemente este pues retorna dicho valor en las instrucciones de código intermedio, donde sería la directiva servoset seguido del identificador de la variable y su valor, ¿no? Igual en la parte de girar motor, pues es algo parecido. El retorno, pues aquí tenemos las sentencias cuando queremos retornar algún valor de alguna función. También tenemos la parte de la sentencia de imprimir, donde aquí podemos ver pues algo parecido de lo que hemos estado hablando. Y además también de la función de retraso, ¿no? Que sería como el delay, ¿no? En algunos lenguajes de programación, donde el código intermedio se interpretaría de esta manera. Delay seguido de del valor que se le pasó por expresión o directamente del valor literal. Y pues ya la última comprobación es que en dado caso que si el nodo que se está analizando en ese momento es una lista, entonces quiere decir pues que hay varios nodos. Esto normalmente pues se interpreta cuando tenemos alguna lista de declaraciones en algún bloque de código, pues cada declaración es representada por un nodo. Entonces, iteramos todos los elementos en el nodo, en la lista de nodos, y pues lo vamos traduciendo uno a uno. Siguiendo con la explicación de la clase generadora, tenemos esta última función que se llama traducir expresión, la cual se encarga de, como dice su nombre, traducir todas las expresiones que va detectando nuestro compilador, traducirlas en código intermedio. Entonces, lo primero que hace es una verificación donde checa si la expresión es una tupla. En caso de que sea una tupla, o en caso de que no sea una tupla, quiere decir que es un valor literal. Se hace un número o un valor directo, como puede ser un número
entero, real, un booleano o una cadena. Entonces, si es uno de estos valores, bueno, si no es una tupla, entonces va a retornar como tal ese valor en un string. En caso de que esta comprobación de que no se entre en este if, quiere decir que es una expresión que tiene una tupla, o sea que es una expresión con operadores, por lo cual el operador se desempaqueta de la expresión y se guarda en esta variable que se llama operador. Entonces, lo que sigue es una serie de comprobaciones para checar qué tipo de operador se trata, ¿no? Entonces, en caso de que estén en que operador sea un operador aritmético, tal como suma, resta, multiplicación, división, entonces lo que se va a hacer, bueno, cabe mencionar que estos operadores son operadores binarios, por lo que requieren son dos operandos y el operador pues está en el medio. Entonces lo que se hace es que en la variable izquierda se va a traducir la expresión del operando izquierdo de la operación. Esto se va a hacer con una llamada recursiva a la misma función que es traducir expresión. Y de igual forma se traduce el operando derecho y se guarda en la variable der. Entonces lo que hacemos es, de forma siguiente, es generar una variable temporal en temp. Seguidamente, lo que hacemos es ahora sí generar el código intermedio. Mediante el generador agregamos la instrucción con esta función y lo que hacemos es poner la nueva variable temporal que acabamos de hacer, le igualamos a lo que nos dio en la traducción de la parte izquierda, en medio el operador y por último la traducción que nos dio en la parte derecha y retornamos ese temporal. Y básicamente con esta explicación que acabo de hacer, eh, esto todo lo que hace es lo mismo con los operadores binarios. Lo que se hace es traducir tanto el operando izquierdo como el operando derecho. Y al final, pues lo que se hace es generar el código intermedio. Es muy parecido con los operadores tanto de comparación como los booleanos que sean binarios. En caso de que sea un operador unario, como puede ser el operador de algún número negativo, entonces lo que hacemos es igual traducir la expresión, la guardamos en una variable, generamos un nuevo temporal y agregamos la instrucción, la dicha instrucción intermedia, poniendo, perdón, poniendo el temporal igual a el número, el signo de menos seguido de la expresión traducida y retornamos dicho temporal. Igual como les mencioné en esta parte, checa si el operador es un operador de comparación y pues hace lo mismo que en los operadores aritméticos. De igual forma con los lógicos, son operadores binarios que ocupan dos operandos y hace una función parecida a lo que les acabo de explicar con los operadores aritméticos. Igual con el NOT, es un operador unario donde se realiza el mismo procedimiento que el operador de unario del número negativo. Ahora, esta parte lo tenemos por si se llegara que es de identificadores literales, lo tenemos por si de alguna manera en el código no se llega a cachar que la expresión sea alguna literal, nada más lo tenemos como medida de seguridad, pues aquí va a retornar dicho valor, ¿no? Porque ya que esto, pues como les mencionaba al principio de la explicación de esta función, que está aquí, se supone que aquí debería retornar los valores literales. Pero de todas maneras, por si llegara el caso de que se le llegara a pasar algo, entonces aquí tenemos esta condición de seguridad. Y
Seguidamente, al final tenemos bueno, el operador, le llamamos operador, cuando se llama a un arreglo. Entonces, lo que hacemos aquí es desempaquetar lo que tiene dicha gramática, donde obtenemos el nombre del array o el identificador, su índice, el cual el índice es lo que vamos a traducir. Vamos a traducir su expresión en caso de que sea una expresión compleja. O se hace que si dicha expresión es una tupla. Y en caso de que sea un valor literal, pues vamos a simplemente a retornar dicho valor. Entonces, después hacemos lo mismo, que sería generar una temporal. Y finalmente agregamos la instrucción intermedia, que sería temporal igual a el identificador del arreglo, seguido de su índice encerrado en corchetes. Y se retornaría ese temporal. Y esa sería la explicación del método traducir expresión.